Bueno, voy a continuar con el tema sobre el cual estaba charlando aproximadamente hace un mes, me parece, que es respecto a las pruebas en el juicio de nulidad. Y pues ya está en mi canal de YouTube, donde me hacen el favor de subir las pláticas de actualizándome. La primera parte, que en una hora no nos dio tiempo de abarcar, en esta plática pues abarcaremos la segunda parte de las pruebas. Esta plática pues ya voy a, a platicar sobre otras pruebas que no hablé la sesión pasada, y así que no voy a abundar tanto en las otras pruebas. En esta primera parte solo las voy a comentar para que sepan más o menos los que no asistieron qué fue lo que vimos en la plática pasada. Entonces, pues empezamos con algunos conceptos sobre el juicio, sobre las pruebas, sobre para qué sirven las pruebas, y empezamos a analizar cuáles eran las pruebas supervenientes, y luego alguna regulación que estaba prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y alguna regulación respecto a las pruebas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Empezamos a analizar la prueba confesional, también vimos la prueba de petición de informes. Si alguien en esta charla pues, tiene alguna duda de esas pruebas, aunque no las voy a explicar en esta ocasión, pues podemos tratar de desahogar alguna de esas dudas. En esta prueba de petición de informes quería hacer un comentario respecto a que la vez pasada pues platicamos que esta es una prueba que tú puedes solicitar, que tú puedes ofrecer en tu demanda o en tu ampliación de demanda, o las autoridades en su contestación o en su contestación a la ampliación de demanda en el juicio de nulidad, en el juicio administrativo, para que se le pida un informe a alguna autoridad. Pero la ley nos hace referencia a que este informe tiene que ser sobre hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. Es decir, que si lo que tú pretendes que informe la autoridad no está en algún documento de la autoridad, no lo va, o no se te debería admitir esta prueba. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que el SAT te informe cuál es el domicilio fiscal registrado en el RFC, pues sí te puede informar. Hace poco en un juicio, un caso que yo tuve fue que me pedían un informe de la Comisión Nacional Bancaria para que la Comisión Nacional Bancaria informara respecto de unas cuentas bancarias a nombre de quién estaba, ¿no? Lo que esta persona quiere demostrar en el juicio es que esas cuentas bancarias no están a su nombre, y por lo tanto unos depósitos que se supone que le realizaron no se realizaron en sus cuentas porque no son cuentas a su nombre. Ok, hay otras pruebas que él podría aportar para acreditar esta situación, porque la petición de informes, así como lo planteó, no era admisible desde mi punto de vista, obviamente. ¿Por qué? Porque su informe, obviamente, es que plantear unas preguntas sobre qué es lo que quieres que te informe, ¿no? O algunos enunciados respecto a qué es lo que quieres que la autoridad te informe. Y aquí señalaba, quiero que me informe si a nombre de quién están esas cuentas, y daba los números de 3 cuentas. Entonces nosotros le dijimos, no le podemos pedir esa información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque esos no son hechos de ti que consten en documentos de la autoridad. Tú estás pidiendo información de terceros que está protegida por las leyes de acceso a la información, ¿no? Y de datos personales y el secreto bancario, etcétera. No te pueden decir a nombre de quién está la cuenta A, B o C, ¿no? No hay ninguna justificación para hacértelo. Si lo que tú querías acreditar con un informe es que la cuenta no está a tu nombre, el informe se pudo haber planteado de manera diferente. Se le pudo haber pedido que diga la Comisión Nacional Bancaria que informe si esas cuentas están a mi nombre. Si ese hubiese sido el caso, sí se hubiese admitido la prueba de informe, y la Comisión Nacional Bancaria solo iba a decir si está su nombre o no está su nombre, pero no nos iba a proporcionar datos personales. Entonces, la acotación que yo quería hacer es que cuando ofrezcan una prueba de petición de informes, tienen que ser cuidadosos respecto a qué es lo que quieres que te informen. Porque si ese informe que tú pretendes en realidad consiste en una opinión, pues no es
hechos que consten documentos, o si ese informe consiste en información de terceros a la cual tú no tienes derecho a acceder, pues tampoco debería ser admisible desde mi punto de vista, ¿no? A menos de que se generara alguna excepción, que en este caso yo creo que no hay. Pero bueno, esa era la acotación que quería hacer. En la plática pasada, pues explicamos bien qué eran la petición de informes, qué son los documentos públicos, qué son los documentos privados, cuál es la fecha cierta en los documentos privados, que es algo que se tiene que cuidar mucho, qué es la prueba pericial, y terminamos de ver la prueba pericial y aquí nos quedamos, ¿no? Cómo se desahoga la prueba pericial en el juicio de nulidad. En estas diapositivas más o menos fue donde nos quedamos. Entonces vamos a continuar con la prueba pericial. Estas jurisprudencias la vimos. Y lo que no vimos fue esta jurisprudencia. Entonces, a partir de aquí vamos a ir avanzando. Esta jurisprudencia nos señala en el rubro, que es la parte en mayúsculas y negritas, nos dice que la prueba pericial, su desahogo en el juicio de nulidad, no transgrede el principio de litis abierta, siempre y cuando verse sobre documentales que hayan sido ofrecidas desde la instancia administrativa. Ok, esta jurisprudencia, desde mi punto de vista, es muy relevante. Es una jurisprudencia desde del 2018 y es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, específicamente de la primera sección. Esta es una jurisprudencia con la que yo coincido, pero me parece que el Poder Judicial de la Federación no coincide con esta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Hay una jurisprudencia que habla de la litis abierta. Para entender esta, primero necesitaríamos entender qué es la litis abierta, que creo que lo tengo más adelante. Pero lo voy a intentar explicar de una vez, ¿no? La litis abierta es básicamente que se te permita controvertir a ti a través de un juicio de nulidad la resolución que controvertiste en un recurso administrativo. Tú cuando te vas a un recurso administrativo, cuando interpones un recurso administrativo, como podría ser el recurso de inconformidad ante el IMSS o el recurso de revocación ante el SAT, estás controvirtiendo una resolución que en muchas ocasiones deriva de un procedimiento administrativo previo. Cuando pierdes el recurso administrativo, cuando lo resuelven desfavorable a ti, puedes acudir al juicio de nulidad. Cuando acudes al juicio de nulidad, tu controversia se abre a dos procedimientos y dos resoluciones, que son la del procedimiento previo al recurso administrativo y la del recurso administrativo. Entonces, tú puedes plantear argumentos en contra de la resolución del recurso administrativo y en contra de la resolución anterior y de los dos procedimientos. Cuando tú acudes a juicio de nulidad, puedes reiterar los argumentos que hiciste valer en tu recurso administrativo, puedes mejorar tus argumentos de recurso administrativo, puedes abundar sobre esos argumentos. Entonces, no hay una limitante respecto de los argumentos y a esto se le conoce como litis abierta. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya precisó que la litis abierta no permite ofrecer pruebas distintas a las que habías ofrecido en las instancias previas, es decir, en el procedimiento administrativo de origen, que podría ser ante Profeco, ante el IMSS, ante el Infonavit o ante el SAT, así como las que ofreciste en el recurso administrativo. La litis abierta no te permite ofrecer esas pruebas en el juicio de nulidad. Únicamente puedes ofrecer en el juicio de nulidad las pruebas que ya habías ofrecido antes, pero no puedes ofrecer una prueba que se te pasó a ofrecer. Por ejemplo, te realizaron una visita domiciliaria por parte del SAT por el ejercicio fiscal 2020, te la realizaron en 2022, presentas tu recurso administrativo en 2023 y en el 2023 también presentas tu juicio de nulidad una vez que no te dieron la razón en el recurso administrativo. Tú aportas un contrato del ejercicio fiscal como prueba en el juicio de nulidad, como un contrato del ejercicio fiscal 2020, que fue el que te revisaron. Y ese contrato no lo habías ofrecido como prueba ni en la visita domiciliaria ni en el recurso administrativo. Únicamente la ofreces en el juicio de nulidad. Y dices, con ese contrato acredito, pues que lo que la autoridad señala como un ingreso en realidad corresponde a un préstamo, ¿no? En este ejemplo. Esto no podría ser así. Si tú lo llegaras a hacer así, en el juicio de nulidad te van a decir que no te van a admitir esa prueba porque esa prueba no tiene el carácter de superveniente, es decir, no la conocías con posterioridad. Por lo tanto, hacer una prueba que tú ya conocías desde la visita domiciliaria y desde el recurso administrativo, estabas obligado a ofrecerla
y exhibirla en esos momentos. Si no lo hiciste, perdiste tu oportunidad. Entonces, la litis abierta no te permite ofrecer pruebas que ya tenías antes, ¿no? Hasta ahí, pues, creo que, no sé si alguien tiene alguna duda, pero bueno, lo que nos señala esta jurisprudencia está relacionado con esa otra de la Suprema Corte. Esta lo que nos dice es, habla de la prueba pericial y nos dice que se puede admitir una prueba pericial aunque tú no la hayas ofrecido en el recurso administrativo anterior. En el recurso administrativo puedes ofrecer una prueba pericial, pero esta jurisprudencia, desde el punto de vista, les digo, es muy interesante porque nos dice, la prueba pericial no es una prueba nueva. La prueba pericial es el análisis técnico que hace una persona experta sobre una materia, pero la persona experta lo que hace es un análisis de elementos que ya se tenían. Por ejemplo, si es una documental contable, perdón, si es una pericial contable, la prueba pericial contable es el análisis, la opinión realizada por un contador que es experto en contabilidad. Pero ¿qué es lo que va a analizar? Va a analizar documentación contable. Entonces nos dice la Sala Superior del Tribunal, si la pericial contable se basa en documentación que sí se exhibió en el recurso administrativo y en el procedimiento previo, o en el procedimiento previo, es válida en el juicio de nulidad. Porque la prueba pericial, como les había comentado, para el tribunal no es una prueba nueva, sino es el análisis de documentos que ya se tenían previamente. Dice, no va a ser admisible cuando esa documentación contable sí no la habías exhibido antes. Pero si sí la habías exhibido antes, la prueba pericial, aunque no lo hubieses ofrecido en el recurso administrativo, sí debería ser admisible en el juicio de nulidad. Y le digo que esto es muy interesante porque yo una vez proyecté una sentencia donde, con base en esta jurisprudencia, mi sentencia creo que era de 2018-19, y con base en esta jurisprudencia analicé una prueba pericial contable que no se había ofrecido en el recurso administrativo con base en documentación que sí se ofreció en el recurso de revocación y le di la razón al contribuyente. La autoridad presenta un recurso que se llama revisión fiscal y va al tribunal colegiado y el tribunal colegiado le compra la idea al SAT y el argumento que planteó el SAT es que no podía el tribunal valorar la prueba pericial porque esta prueba pericial no se había ofrecido en el recurso administrativo y por lo tanto se estaba violando la jurisprudencia de la Corte que dice que la litis abierta no te permite ofrecer pruebas que no habías ofrecido con anterioridad. Entonces, gana el recurso de revisión y nos ordena el tribunal colegiado que no tomemos en cuenta la prueba pericial. Entonces, básicamente, uno de los tribunales colegiados de aquí de Quintana Roo nos dijo que esta jurisprudencia que está aquí está mal. Lo que nosotros hicimos con base en esa ejecutoria del tribunal colegiado fue denunciar una contradicción y decirle a la sala superior que esta jurisprudencia iba en contra de la jurisprudencia de la Corte según el criterio del tribunal colegiado para ponérselo a su consideración y ver qué decía. De esa denuncia fue que derivó la nota que está aquí. Si se dan cuenta, aquí abajo dice nota respecto a la jurisprudencia. El Pleno Jurisdiccional emitió resolución a través del cual aprobó no suspender la misma y ahí nos dice en la revista de noviembre de 2019 están las razones por cuáles. Esa denuncia de la suspensión de esta jurisprudencia fue hecha por la Sala Regional del Caribe aquí en Cancún, derivado de este asunto que les comenté. Entonces, lo que dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que esta jurisprudencia no viola la jurisprudencia de litis abierta. Pero lo que dice el Tribunal Colegiado, que resolvió de la manera que les comenté, es que esta jurisprudencia viola la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque de la interpretación del Tribunal Colegiado, dice que analizando las ejecutorias de la Corte, es que efectivamente la prueba pericial no se puede ofrecer en el juicio de nulidad si no se había ofrecido previamente. Entonces, para concluir respecto a la prueba pericial, yo les aconsejaría, si ustedes litigan o llegan a litigar, si postulan, pues que si van a ofrecer una prueba pericial, mi recomendación para evitar cualquier tipo de riesgo sería que acudan al recurso administrativo y ahí la ofrezcan, para que no corran ningún riesgo de que en el juicio de nulidad, ya sea en su primer juicio o derivado de una revisión fiscal, pues no se la tomen en cuenta.
Bueno, si alguien tiene alguna duda, pues con gusto puedo atenderlas, sus dudas, si no, pasaríamos a la siguiente prueba, que es el reconocimiento o inspección judicial. Esta prueba, el reconocimiento o inspección judicial, es un medio de prueba que consiste en el examen que hace el juzgador de algún objeto, alguna persona, algún lugar o alguna cosa para esclarecer algún hecho que esté en controversia. Nos dice en la segunda parte del primer recuadro, es una prueba en la que el juez con sus propios sentidos examina alguna cosa. Es decir, aquí es para que alguien del tribunal, que puede ser el actuario, el secretario o el magistrado que integran alguna sala del tribunal, puedan tocar, ver o oler o sentir algo. Es con los sentidos, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, acreditar la existencia de un hotel, puede ser, o sea, puedes ofrecer obviamente la escritura pública, fotos, etcétera, pero puedes ofrecer una inspección para que acuda el actuario o alguien del tribunal a que constate que efectivamente está el hotel, ¿no? Eso haría más fuerte tus otras pruebas, robustecería tus pruebas. Sin embargo, esta prueba no va a servir para algunas ocasiones. Si tú lo que quieres es acreditar que tu terreno mide, no sé, algunas hectáreas, las que tú digas, la inspección judicial no va a servir para eso. ¿Por qué? Porque el actuario o el secretario no son expertos en medir hectáreas, ¿no? O sea, necesitarías, no sé, un topógrafo, un arquitecto, un ingeniero, no un actuario. Si tú lo que quieres acreditar es que el sistema del SAT está fallando, pues necesitarías a lo mejor una prueba en tecnología, pero no una inspección judicial, porque lo único que pueden acreditar es que yo estoy viendo, por ejemplo, podría decir el secretario o el actuario, pues yo estoy viendo una computadora que entra a un sistema y pues si el sistema no abre. Eso no acreditaría que el sistema no está fallando, simplemente pues en ese momento no abrió, pero pueden ser por miles de razones, ¿no? Entonces necesitarías una prueba, una pericial, no una inspección. Entonces la inspección no te va a servir en todos los casos, ¿no? Luego, no, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio a la materia contenciosa, nos dice que esta prueba se va a desahogar a petición de parte cuando se quiera aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales. Lo que yo les decía, si se requiere un conocimiento técnico especial, tienes que ofrecer una prueba pericial. Si tú ofreces, por ejemplo, una prueba de inspección judicial para acreditar que la firma que consta en 2 documentos no es autógrafa, no sirve. Te necesitarías una prueba, una pericial en grafoscopía, en caligrafía, en documentoscopía, dependiendo cuál es tu pretensión. Este es un precedente que nos dice prueba documental pública y de inspección ocular, su valor y alcance probatorio. Y bueno, lo que nos dice aquí es que la prueba de inspección tiene una limitante de tiempo, ya que solo proporciona al juzgador una apreciación del estado en que se encuentra el objeto o la persona sujeta al examen directo en el momento en que se lleva a cabo la diligencia, sin que pueda proporcionar mayor seguridad sobre la existencia anterior o permanencia del estado observado durante el desahogo de tal probanza. Perdón. O sea, si tú, por ejemplo, lo que quieres acreditar es, por decir algo muy simple, que la casa en la cual se te hizo una diligencia el año pasado está de color azul, con una inspección ocular, y va el actuario y dice, sí, está de color azul, estarías acreditando que está de color azul hoy, no que hace un año estaba de color azul. Eso no lo puedes acreditar, el hecho pasado no lo puedes acreditar con una inspección ocular. Entonces, te podría servir para robustecer tu afirmación con otras pruebas, pero por sí sola la inspección ocular pues, no te va a servir para acreditar un hecho pasado. Lo único que te serviría sería para acreditar un hecho presente. Ahora, vamos a saltarnos a otra prueba, y la siguiente es la prueba testimonial. La prueba testimonial nos menciona el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles que todos los que tengan conocimiento de los hechos de las partes que las partes deben probar están obligados a declarar como testigo. ¿Cuándo ofrecerías una prueba testimonial? Bueno, cuando algún hecho le consta a una persona, a un tercero, que tú no seas tú como parte actora. Si le consta a tus trabajadores, si le consta a tu ingeniero, si le consta a tu contador, si le consta a algún tercero,
puedes ofrecer una prueba testimonial para que este tercero acuda a la sala, hagan unas preguntas, las cuales tú vas a plantear, tu contraparte va a plantear otro tanto y la sala puede hacer unas preguntas adicionales. La prueba testimonial no es tan común en materia fiscal, porque ¿qué podrías acreditar con una prueba testimonial? No es tan común que se ofrezca. En algunas ocasiones lo ofrecen para acreditar cuestiones de materialidad. Obviamente una prueba testimonial por sí sola no te va a servir para acreditar materialidad, pero te puede servir para robustecer las otras pruebas, ¿no? Para suma, no te va a restar, pero te puede sumar, ¿no? Tampoco te va a servir si es la única prueba que tienes, ¿no? Cuando ofrece la prueba testimonial, se le va a citar al testigo. A través de ti, tú estás obligado a presentar el testigo. Si tú no lo puedes presentar, porque pues no, ya lo invitaste a acudir y te dijo que no va a acudir, por la circunstancia que tú consideres, tienes que manifestarlo a la sala del tribunal para que se le cite al testigo, se le va a percibir de multa, si el testigo no acude, se le va a multar, se le va a volver a citar, si no acude, se le va a volver a multar, y la intención es que el testigo pues acude y se desahogue la prueba testimonial y se le realicen las preguntas ante las partes, ¿no? Este presente nos señala, prueba testimonial ofrecida en el juicio carece de idoneidad para acreditar que quienes fueron designados como testigos en una visita domiciliaria no estuvieron presentes durante la totalidad de la diligencia. Bueno, esta nos habla de un caso en concreto, que es una visita domiciliaria, donde lo que aquí se argumentaba es que los testigos que firmaron las actas de visita pues no estaban presentes en realidad, entonces se iba a ofrecer una prueba testimonial. Entonces aquí lo que nos dice es que los hechos plasmados en las actas de visita, que son actas circunstanciadas, se entienden como legalmente afirmados y gozan de valor probatorio pleno, y que la prueba testimonial pues no va a servir para desvirtuar ese valor probatorio que tienen las actas. Bueno, avanzando hacia otra prueba, esta prueba que vamos a comentar ahorita es la presuncional. Es muy común que en las demandas, y si ustedes no son abogados, pero han leído alguna demanda o algún escrito de recurso, luego ofrezcan la prueba presuncional y luego ponen la presuncional legal y la presuncional humana. Bueno, ¿qué es la prueba presuncional? Está prevista en el Código 190 y 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 190 nos señala que las presunciones son las que están establecidas en la ley y las que se deducen de los hechos comprobados, ¿no? Nos dice que las presunciones que sean las legales o las humanas van a admitir prueba en contrario, salvo las que expresamente así lo señale la ley, que esté prohibido que se puedan probar. Las que no admiten prueba en contrario se conocen como presunción jure et jure, y las que sí admiten prueba en contrario se conocen como presunción juris tantum. La mayoría de las presunciones que existen en materia fiscal y en materia administrativa son presunciones juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario. El SAT puede decir que no pagaste el impuesto, pero si tú acreditas que sí lo pagaste con tu recibo de pago, tu transferencia bancaria, tu declaración, etcétera, pues lo demostraste. Entonces, todas las presunciones son juris tantum, ¿no? Las presunciones que están previstas en el Código Fiscal de la Federación, como la presunción de ingresos, que está en el 59, que dice que tus depósitos bancarios se presumen ingresos cuando no coincidan con la contabilidad, pues una presunción juris tantum, porque tú te vas a juicio y dices, sí está registrado aquí en contabilidad, que son préstamos y no son ingresos. Entonces, demostraste que son préstamos y pues ganarías el juicio, desvirtuarías lo determinado por la autoridad, ¿no? La presunción señalada en el 69b, ¿no? El procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones es una presunción juris tantum, donde se presume que tú no tienes trabajadores, que no tienes activos, que no tienes infraestructura, pero si tienes un procedimiento para demostrar que sí cuentas con ellos, por lo tanto es una presunción juris tantum, porque puedes demostrar lo contrario. Como se señala en la parte de abajo de esta diapositiva,
En la mayoría de los ordenamientos es muy difícil encontrar presunciones que no admiten prueba en contrario. Y presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, ¿no? Entonces, si no sabemos, en la mayoría de los juicios, pues tenemos que llegar a una presunción. Probablemente no lleguemos a la verdad en algunos de ellos porque no tengamos todos los elementos para llegar a la verdad real, pero de los elementos que nos dan podemos hacernos una presunción. Si no hay prueba en contrario, pues esa presunción nos va a llevar a declarar una nulidad o una validez del acto que se está impugnando. Un ejemplo de presunción juris tantum es, como les había comentado, la presunción de inexistencia de operaciones, ya en el artículo 69b. Y también la presunción de inexistencia de operaciones derivada del ejercicio de facultades de comprobación. Dice, dichos contribuyentes estarán en aptitud de desvirtuar la presunción respectiva. Por eso es que en una facultad de comprobación y en el 69 se te da un apartado de pruebas para que tú puedas desvirtuar lo que la autoridad te está señalando. Ahora, la siguiente prueba es la prueba instrumental de actuaciones. ¿Qué es la prueba instrumental de actuaciones? Que este es muy común también que de cajón. Yo estoy seguro que hay algunos abogados que ni siquiera saben qué es la prueba presuncional ni qué es la prueba instrumental, pero lo ponen porque así están en los formatos. Yo recuerdo desde que era pasante, pues yo veía estas pruebas y al principio no las entendía. Yo solo veía que sin importar el tipo de juicio, sin importar el tipo de asunto, pues era como de formato que venía instrumental y presuncional. Pero es importante conocerlas porque nos puede servir para no ofrecerlas si no es necesario y para ofrecerlas de manera correcta cuando sí lo es. El maestro Chamblati dice, más vale que sobre, dicen, pues yo creo que muchos han de pensar así, pero bueno, es importante entenderlas. ¿Qué es la instrumental de actuaciones? La instrumental de actuaciones propiamente, ya hay criterios como este del Poder Judicial, nos dice, propiamente no es una prueba en sí, no estás ofreciendo una prueba nueva, no estás ofreciendo un documento, una pericial, etcétera. No necesitan un desahogo especial. Dice esta tesis, la presuncional no es más que el nombre que se le ha dado en la práctica a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio. Es decir, todos los documentos que integran el expediente del juicio, a eso se le conoce como instrumental de actuaciones. Pero, aunque tú no ofrecieras la prueba de instrumental de actuaciones, se van a analizar esos documentos que obren en el juicio. Si los ofreciste en el momento procesal oportuno, el tribunal está obligado a analizarla. O sea que esta prueba de instrumental de actuaciones se ve muy bonita en tu escrito, pero en realidad es innecesario que lo señales. A menos de que te refieras a documentos que obren en otro juicio, porque ahí la podrías ofrecer como la instrumental de actuaciones del juicio tal que también está en esta sala. Si está en otro tribunal, pues no la podrías ofrecer. O sea, si está en un tribunal colegiado, en un juzgado de distrito, en un tribunal laboral, pues no, porque corresponde a otro órgano jurisdiccional. Pero si se trata del mismo órgano jurisdiccional, como lo es las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puedes ofrecer la prueba instrumental de actuaciones del juicio X que está en otra ponencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, este contrato está relacionado, que tú ofreciste en original en un juicio, estaba relacionado con 3 juicios, pero solo tienes un original del contrato. Entonces, ¿cómo haces llegar ese contrato original a tu tercer juicio? Pues en tu tercer juicio ofreces la instrumental de actuaciones de los documentos que obren en el primero de esos juicios. Así, el secretario y el magistrado que están viendo este tercer juicio van a pedir copia certificada o el original de este expediente para allegarse de esas instrumental de actuaciones, ¿no? Para allegarse de esos documentos. Acá hay unas tesis que vamos a comentar. Esta es una tesis que nos dice instrumental de actuaciones en el juicio de nulidad. Cuando alguna de las partes la ofrezca, la sala no está obligada a tomar en cuenta las constancias que obren en el expediente al haber sido portadas durante ese procedimiento y no en el previo. Bueno, esta tesis lo que nos dice, esto es interesante porque esta lo que nos dice es que si tú ofreces la instrumental de actuaciones para hacer referencia a un
procedimiento previo, como en el juicio de nulidad podría ser el recurso de revocación, nos dice no estaría obligada a llegarse de ese procedimiento, ¿no? Como tal, un instrumental de actuaciones no sería así. Sabemos que en materia contenciosa pues está el expediente administrativo, que tiene otra característica, pero aquí lo que nos señala es que el instrumental de actuaciones va a ser el juicio en el que tú estás actuando u otro juicio donde haya documentación que te pueda servir, pero no en una instancia anterior. No es un instrumental de actuaciones. Esta otra tesis nos dice que los magistrados están impedidos a llegarse de la instrumental de actuaciones de un juicio contencioso no ofrecida por las partes para acreditar su acción o excepción. Si tú lo único que dices, sí, es que en tal juicio yo ofrecí un contrato, por lo tanto, pues en este juicio lo debo de ganar. Si solo lo afirmas, pero no estás ofreciendo la prueba instrumental de actuaciones, ese contrato nunca va a obrar en el expediente. Entonces tienes que ofrecer la prueba instrumental de actuaciones y hacer referencia al juicio que tú quieres que se agregue como instrumental de actuaciones. Bueno, porque en esta tesis lo que nos dice también es que la propia Suprema Corte ha dicho que los magistrados están impedidos para llegarse de información que tú no ofreciste. Recuerden que en materia de contencioso administrativa no hay suplencia de la deficiencia de la queja. Esto significa que si tu abogado es malo o si tú como abogado eres malo, pues nadie te va a ayudar. En otras materias como laboral, penal, familiar, hay algunas ocasiones donde sí, pero aquí no. Entonces, tienes que ser cuidadoso en cómo ofreces tus pruebas, porque con un mal ofrecimiento de alguna prueba puedes perder el juicio. Ahora, otra prueba es el expediente administrativo. El expediente administrativo nos señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Aquí les puse en 2 recuadros cómo está regulado en el artículo 14, fracción quinta, cuarto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y cómo está regulado en el artículo 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es similar. En el artículo 14, fracción quinta, nos dice que se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada. Entonces, aquí primero tendríamos que ver cuál es nuestra resolución impugnada y si deriva de algún procedimiento y si deriva de alguna actuación previa. Si esta resolución impugnada no deriva de ninguna actuación previa, pues no tiene un expediente administrativo. Por ejemplo, si fuera una multa por no presentar una declaración, esta multa no deriva de nada más que de tu omisión de no presentar, de presentar la declaración. Entonces, lo único que va a existir es la multa, pero no tiene un acto previo, porque no hubo un requerimiento, porque no hubo nada, simplemente no presentaste la declaración y el SAT te multó. Entonces, en este caso no tendría sentido ofrecer un expediente administrativo porque no hay documentación previa. Pero pongamos otros ejemplos. Ahorita en la siguiente diapositiva puse algunos ejemplos, pero digamos que tu resolución deriva de una revisión electrónica. Bueno, en una revisión electrónica sí hay actos previos. Está la resolución provisional y la preliquidación, están las pruebas que a lo mejor tú ofreciste, puede haber algún requerimiento. Todos esos actos previos forman parte del expediente administrativo. Entonces nos dice aquí, dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y la propia resolución impugnada. La remisión del expediente administrativo dice, y esto es importante, no incluirá las documentales privadas del actor. Es decir, que si tú ofreciste pruebas como tus facturas, tu contrato, tus manuales, fotos, lo que sea, que no sea una documental pública, que se considere documental privada, conforme lo que ya hemos comentado, pues no se le va a requerir a la autoridad. Per se no se le va a requerir, o sea, de inicio no se le va a requerir, a menos, que nos dice aquí en la letra verde, salvo que tú las especifiques como ofrecidas. Es decir, tienes que ofrecerlas. Y aquí la ley no es muy clara, pero lo que hacemos nosotros en la ponencia donde yo estoy es, si tú dices, te ofrezco el expediente administrativo, mismo que debe contener todas las documentales privadas que yo ofrecí. Si lo dices así de manera genérica, en la ponencia donde yo estoy, requerimos a la parte actor y le decimos cuáles son todas las documentales privadas. Porque también sabemos que hay muchos abogados que lo que tratan es aprovecharse de la situación. A lo mejor nunca no ofrecieron ninguna documental privada. Entonces, nos tienen que precisar
una a una cuáles son las documentales privadas que quieren que se consideren integradas dentro del expediente, para que se lo pidamos así a la autoridad. Dime, me tienes que decir A, B, C, D, 1, 2, 3, quiero este contrato, quiero este otro contrato, quiero las fotografías, quiero esto, que la autoridad tiene porque yo se las di. Entonces, la autoridad cuando traiga el expediente, tiene que traer el expediente con todas las documentales públicas y con las documentales privadas que tú precisaste. Esto es importante porque si la autoridad no exhibe esas documentales privadas, cuando tú dijiste que sí estaban y la autoridad, además de no exhibirlas, no aclara por qué no las exhibe, se van a tener, por cierto, los hechos que tú pretendas demostrar. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, con el contrato de fecha tal, acredito que además es de fecha cierta porque está emitido ante notario y con la transferencia bancaria tal, que la constancia de transferencia que yo le exhibí a la autoridad, acredito que es un préstamo, ¿no? Y porque en el contrato dice esto y porque la transferencia bancaria dice esto y así, yo con eso lo acredito. Y esos documentos están en el expediente administrativo. Se le requieren a la autoridad y la autoridad no los exhibe ni justifica por qué no los exhibe, se le van a tener por cierto esos hechos y tú probablemente ganes el juicio porque se va a decir, bueno, como con ese contrato tú dices que acreditabas eso y como la autoridad no lo exhibió, pues se va a presumir que es cierto que sí es un préstamo, ¿no? Por decir algo. Es muy raro que a la autoridad se le pase y no exhiba algo, pero pasa. Yo he tenido asuntos donde las autoridades no exhiben los documentales privadas especificadas por la parte actora. Mod puso buenas noches, saludos. Y no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. El expediente administrativo es remitido, como lo dice el propio 14, en un solo ejemplar. No te van a dar copia. Me ha tocado, he tenido asuntos donde va el actor, ¿no? Va su abogado enojado y me dice, es que no me han dado copia del expediente y cómo voy a saber yo qué contiene el expediente. Pues lo siento, me gustaría que se le dieran una copia, pero el artículo 14 dice que solo se exhibe un ejemplar, solo se le pone a la vista, no se le entrega copia a la parte actora. Entonces, lo que piden en ocasiones, pues es tomar fotos. También les tengo que decir que lo siento porque la ley no prevé que se puedan tomar fotografías. Y hay un acuerdo del tribunal que dice que solo se le puede tomar fotografías a los acuerdos de nosotros. Entonces, no se le puede tomar fotos al expediente administrativo. Así que si quieren tomar notas, pues tendrían que llevar su computadora o alguna libreta para tomar notas del expediente administrativo, porque no pueden tomar fotos ni ni les vamos a dar copias, a menos de que las solicites y las pagues. Y eso les va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, sí es puede ser un poco engorroso pues, tener que ir y checar el expediente administrativo. Y más porque en ocasiones el expediente administrativo no es un expediente de 500 hojas, sino a veces son cajas y cajas y cajas, ¿no? Entonces, sí puede ser algo problemático. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice básicamente lo mismo que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, del expediente administrativo, aquí hay 3 ejemplos. Un ejemplo sería cuando tú estés impugnando, tu resolución impugnada es una resolución determinante de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas derivadas de una visita domiciliaria. El expediente administrativo, pues obviamente tendría que contener todo lo relacionado con la visita, como sería la orden de visita, el acta parcial de inicio, las actas parciales de visita, los oficios notificados a la actora, si es que hubiesen, la última acta parcial, la acta final, la resolución determinante, todos los citatorios que hubieran, todas las constancias de notificación. Eso sería obligatorio para la autoridad porque son documentales públicas. Lo que no sería obligatorio sería todos los escritos presentados por la actora, todas las pruebas documentales privadas por la actora, como serían contratos, fotos, facturas, etc. Entonces, esos escritos y esas pruebas tendrías que decir, quiero que el expediente administrativo incluya estas pruebas documentales privadas, A, B, C, D, F. Y así se le va a requerir a la autoridad. Ejemplo 2, tu resolución impugnada es una multa del SAT derivada de un requerimiento. Aquí el expediente pues va a ser más pequeñito porque únicamente va a tener el requerimiento y la multa y las constancias de notificación. Entonces, en este caso, como no hubo un periodo probatorio, pues no ofreciste nada de pruebas, tampoco habrían documentales privadas que requerir. Ejemplo 3, tu resolución es una resolución recaída a un recurso administrativo. Por lo tanto, aquí puedes ofrecer 2 expedientes administrativos. El del recurso administrativo, como por ejemplo el de revocación, y el de la resolución previa, como por ejemplo de una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, aquí hay ocasiones donde puede haber dos expedientes administrativos.
y así los tendrías que ofrecer y así se van a requerir y así se van a admitir. Y bueno, esta jurisprudencia habla del expediente administrativo, nos dice cuál es la consecuencia de que la autoridad no presente el expediente o no lo exhiba de manera completa. Y lo que nos señala esta jurisprudencia es que si no se exhibe el expediente administrativo de manera completa, se van a tener por cierto los hechos que la actora pretende probar con los documentos que se omitió, como ya habíamos comentado antes. Y esto no siempre pasa, pero me ha pasado en ocasiones que a la autoridad se le va por las cargas de trabajo, porque el abogado de la autoridad fue descuidado, porque alguien sacó mal las copias, por lo que sea, a la autoridad se le va y no las exhibe y se tienen por ciertos los hechos. No admite requerimiento la omisión de documentos del expediente administrativo. Esta jurisprudencia nos habla de la carga procesal de acreditar la existencia del acto controvertido, así como sus constancias de notificación a través del expediente administrativo. Esta jurisprudencia nos habla del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento cuando se niega a conocer un acto administrativo, como por ejemplo cuando a ti te inician un procedimiento de cobro y tú dices, oye, ¿por qué me están cobrando si yo no le debo nada a nadie? Y te dice el SAT, el IMSS o el Infonavit, sí, tienes un crédito fiscal con nosotros de 100,000 pesos. ¿Qué haces cuando el crédito fiscal lo desconoces y ya te están yendo a cobrar? Pues tendrías que promover un juicio de nulidad manifestando desconocer el origen del crédito. O sea, yo no sé de dónde deriva ese crédito, yo no sé si es una multa, yo no sé si deriva de una revisión, nunca me lo notificaron. En ese caso, cuando tú presentas este juicio, la autoridad cuando contesta tiene que exhibir la resolución que tú manifiestas desconocer junto con su constancia de notificación para acreditar que sí te lo notificaron. Entonces, generalmente tendría que ofrecer este documento que me manifestaste desconocer aparte. Pero esta jurisprudencia lo que nos señala es del 2019 es que ese documento puede estar dentro del expediente administrativo y se estaría cumpliendo con la carga procesal, siempre y cuando respecto de ese documento que se manifestó desconocer se exhiban copias. Porque ya vimos que del expediente administrativo no se exhiben copias. Pero de ese documento en particular, que es el que tú negaste conocer, sí tienen que exhibir copias, porque si no, no se acreditaría la existencia de ese acto y por lo tanto tú vas a ganar el juicio, ¿no? Entonces, esto es importante que tanto las autoridades como el particular sepan, ¿no? Que si se exhiben el expediente administrativo, se tienen que ofrecer las copias, que es lo que dice acá. Sin que se hubiera anexado copia de los mismos para correr traslado, da lugar a que las salas requieran esa copia de traslado a la autoridad que la exhiba dentro del plazo de ley, ¿no? Entonces, aquí se le tendría que requerir para que la exhiba. Aquí habría esta es una jurisprudencia de la Sala Superior, habría que ver qué es lo que señala la Suprema Corte, porque yo he visto tesis que dicen lo contrario, ¿no? Es que si no no exhibió copias, pues ya perdió el derecho. Pero bueno, en este caso nos dice la jurisprudencia obligatoria para las salas que se tienen que requerir copias si no exhiben estas copias. Bueno, ¿qué son los hechos notorios? Los hechos notorios es un poco evidente, ¿no? Pues es algo que es notorio, es algo que es de todos conocidos. Nos dice aquí, por hechos notorios debe entenderse aquellos aquellos que por conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles. Un hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros del círculo social, respecto al cual no hay duda ni discusión. Al ser notorio se exime de su prueba. Entonces aquí habría que ver qué es notorio y qué no es notorio. Hay cosas que son muy evidentes y hay cosas que no son. Ustedes me podrían decir, ¿es notorio que falla la página del SAT? Pues no, o sea, es notorio que falla de vez en cuando, pero que tú me digas falló a la hora tal, el día tal, eso no es un hecho notorio. Eso no podríamos saber con certeza, tendrías que haber levantado un reporte, etcétera. Hay otros hechos que sí podrían considerarse notorios, ¿no? Como la existencia del huracán en Acapulco o alguna cuestión que no esté sujeta a prueba. Y aquí hay unos ejemplos. Este precedente nos dice que las notas periodísticas no pueden constituir hechos notorios. Esta es una tesis, es un precedente, no es jurisprudencia y puede haber un criterio contradictorio. Pero aquí nos dice, no es público y no es sabido por todos
las notas periodísticas. Dice, las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar en el que las mismas aparezcan, sin que sean aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan. Pues no se reúnen las características de documento público. O sea, esto es muy cierto. O sea, hay una nota de periódico que diga, no, no sé, los cerditos volaban. Pues la nota de periódico existe, pero lo que dice la nota de periódico no podemos saber si es cierto o no. Entonces, eso no es un hecho notorio. Es un hecho notorio la existencia de la nota de periódico, no su contenido, ni la veracidad de su contenido. Esta nos dice, hecho notorio lo constituyen para el tribunal las resoluciones que emita visibles en los sistemas del tribunal, que se llama Consulta Integral de Información Jurisdiccional. Si hay una sentencia emitida por el propio tribunal, que ahorita es fácil consultarlas en línea, yo puedo verificar alguna sentencia que se emitió en Veracruz, o se emitió en Monterrey, o se emitió en Ciudad de México, pues esa constituiría un hecho notorio. Entonces la podemos invocar como hecho notorio para hacer referencia a alguna situación en particular. Pero no, pero, o sea, siempre y cuando sea accesible para el tribunal, porque también me ha tocado casos que me ofrecen, pues te ofrezco como hecho notorio la sentencia dictada por el juzgado de distrito en Monterrey. Ajá, ¿y cómo adquiero yo esa sentencia? No es un hecho notorio porque no cualquiera tiene acceso a esa sentencia. Esa sentencia la tiene el juzgado de distrito de ahí. Y ¿cómo me puedo allegar yo a esa sentencia? En ese caso, tú la tendrías que exhibir. Es diferente si es una sentencia de la propia sala, porque la propia sala tiene acceso a sus sentencias. Entonces serías notorio si es de la propia sala, pero no si es de otro órgano jurisdiccional, y menos si no tiene un acceso público. Si tuviera una versión pública, tal vez la versión pública sí sería un hecho notorio. Ahora, bueno, pasaríamos a la prueba indiciaria o circunstancial. Esta es una prueba que ahorita está muy de moda, la usan mucho para efectos de acreditar materialidad de operaciones. Que me parece que así debería ser, ¿no? Nos dice prueba indiciaria, su aplicación y operatividad dentro del juicio contencioso administrativo. Este es un precedente de octubre de 2018 y nos dice que la prueba indiciaria es cuando no existe una prueba directa para acreditar algo, ¿no? Entonces, pero existen otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento lógico e inferencial lleva a su demostración. Si la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace de la verdad conocida para extraer como producto de la demostración la hipótesis buscada. Entonces, se tienen que estudiar todas las pruebas adminiculándolas y confrontándolas una con otras. Tú, en la inexistencia de operaciones, el SAT concluye, es que el servicio no se prestó. ¿Cómo acreditas que se prestó, por ejemplo, un servicio de asesoría contable? La asesoría contable ya se dio. Entonces, ¿qué tendrías que exhibir si, por ejemplo, no grabaste la asesoría en video, ¿no? ¿Cómo demostrarías que se dio la asesoría contable? Bueno, pues van a decir, tengo mi contrato, tengo mi factura, tengo las transferencias bancarias, y el SAT te va a decir eso es insuficiente. Le puedes decir, bueno, tengo una bitácora de ingreso donde el contador se registró, tengo un reporte de la asesoría que se levantó, tengo, pues no sé, un documento que se me entregó de la asesoría realizada. Entonces, todos esos documentos sumados son indicios de que el hecho que está en controversia sí se realizó. Entonces, cuando hay cuestiones como la materialidad que se controvierte, pues lo que se necesita es tener todas estas pruebas indiciarias para demostrar que el hecho se llevó a cabo, porque a lo mejor no se tenga la certeza de que efectivamente se dio la asesoría, pero todas las pruebas enlazadas y adminiculadas entre sí nos va a dar esta presunción de que sí se dio la asesoría. Y bueno, esta es la tesis que le comentaba de litis abierta, que nos señala que las pruebas se deben de ofrecer en el recurso administrativo o en el procedimiento administrativo y no se pueden ofrecer hasta el juicio de nulidad si no la habíamos exhibido previamente.
Bueno, ya para terminar, ya quedan poquitas diapositivas. El artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala cómo se realiza la valoración de las pruebas y nos dice que la valoración va a ser conforme a las fracciones que se señalan en ese artículo. La fracción primera nos dice, hará prueba plena la confesión expresa de las partes. Entonces, tienen que ser cuidadosos cuando ustedes señalan algo en su demanda o en su contestación, porque si no, de ahí se va a agarrar la sala. Si tú dices, es que con este documento se acredita tal cosa en la demanda o en la contestación, la sala y probablemente ya ni siquiera tengan que entrar al análisis de si se acreditó o no. Puede decir, la parte actora confesó que con ese documento se acredita tal cosa, o la autoridad confesó que con ese documento se acredita tal cosa. Entonces, está reconociendo algo y eso es prueba plena, no está sujeto a discusión. Entonces, tienen que ser cuidadosos en las afirmaciones que hagan en sus demandas o en su contestación. Nos dice también la presunción legal que no admita prueba en contrario, que les digo es complicado, casi todas admiten prueba en contrario. Los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, lo que la propia autoridad señaló en su resolución, en las actas parciales, en los requerimientos, eso hace prueba plena, incluyendo, nos dice, los digitales. Pero si los documentos públicos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad se hicieron tales declaraciones, pero no prueban la verdad de lo declarado. Es decir, todo lo que tú señalaste en las visitas domiciliarias o en cualquier procedimiento, solo va a probar que hiciste esa declaración, pero no va a probar que esa declaración es verdad, ¿no? Es como si tú no pagaste 100 millones de pesos de impuestos y en el acta de visita te dan la voz y tú dices, yo pagué los 100 millones. La autoridad actuó ilegal porque no se identificó, pero pues en el acta se hizo constar que sí se identificó y además tú no demuestras que sí habías pagado esos 100 millones, pues tu declaración lo único para lo que va a servir es para demostrar que tú hiciste la declaración, pero no prueba que esa declaración sea verdad. Esa declaración tiene que estar robustecida y acompañada de otros elementos de prueba. Por sí sola no sirve de nada. Que esto es un poco difícil a veces de aceptar para las partes, porque yo cuando trabajé en el SAT me tocó ir a algunas visitas domiciliarias y decía el contador, es que yo quiero asentar que ustedes actuaron ilegalmente porque hicieron esto y esto y esto. Y yo como subadministrador decía, pues, ok, asiéntelo, no hay ningún problema, porque eso que usted asiente lo tiene que demostrar en un juicio, no nada más es que lo señale. Pero mi jefe, el administrador, decía, no, porque podemos perder el juicio, porque asiente eso. Entonces había como que este temor de que lo que manifieste el contribuyente se vaya a tomar como una verdad, aunque no es así. Lo que manifieste el contribuyente se va a tomar como un indicio nada más, pero si no hay ningún otro elemento, pues ese indicio no sirve, no solo es su manifestación que no tiene ningún valor adicional. La fracción segunda nos dice, tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas. Esto igual lo que les decía de las actas parciales. La fracción tercera nos dice el valor de las pruebas pericial y testimonial, así como las demás pruebas que dará la prudente apreciación de la sala. Es decir, la sala tiene una libertad, una discrecionalidad de valorar la pericial, la testimonial, la confesional, el reconocimiento de inspección judicial. Entonces, va a depender de cada caso en concreto y qué fue lo que se hizo constar en esas pruebas. Luego nos dice el 46, cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estará lo dispuesto en el artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y cuando el enlace de pruebas rendidas y de las presunciones formales la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos en materia de litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo expuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonablemente esta parte de su sentencia. Entonces, esto le da a las salas del tribunal una discrecionalidad amplia para poder enlazar las pruebas, vincularlas, separarlas y conjuntarlas y poder hacer una valoración que considere siempre y cuando lo funde y motive con la intención de llegar a una verdad. No siempre es así, depende de cada caso en concreto, pero pues así debe ser. Esta jurisprudencia nos dice cómo se realiza la valoración de las pruebas. Aquí nos habla el artículo 46, que el 46 hace referencia a un sistema mixto en materia de apreciación de las pruebas, porque hay unas pruebas que hacen prueba plena, pero hay otras que pueden ser valoradas de manera discrecional. Y específicamente nos habla que hacen prueba plena las certificaciones que hace la autoridad de las pantallas de Internet.
de sus sistemas. Que si esta pantalla de los sistemas las exhibe en copia simple, no va a ser lo mismo a que si la certifica, va a tener prueba plena, de acuerdo a la interpretación que hace la sala. Esta jurisprudencia nos habla de en qué momento se pueden ofrecer las pruebas, y esto creo que yo lo había platicado en otra charla, en otra de las sesiones, es qué pasa si tú ofreces las pruebas no en el apartado de pruebas, sino en tu concepto de impugnación o en tus hechos. Bueno, pues básicamente lo que dice la jurisprudencia es que no importa dónde las ofrezcas, la sala está obligada a requerir esas pruebas siempre y cuando las hayas ofrecido dentro de tu demanda, porque la demanda se debe analizar como un todo. Esto es complejo porque a veces hay demandas de 300 páginas y leerlas en el primer día que la presentaste, las 300 páginas, es muy complejo. Generalmente se leen ya cuando se va a resolver. Entonces, mi sugerencia es que sí ofrezcan sus pruebas en el apartado de pruebas para que no se metan en problemas. ¿Y qué pasa? Esta es la última diapositiva. ¿Qué pasa cuando ofreces una prueba en otro idioma? En idioma inglés, francés, chino, en el idioma que tú quieras, porque hay casos donde tienes facturas o contratos que celebraste con personas en el extranjero y están en otro idioma. No puedes exhibir ese documento únicamente, el documento en idioma extranjero, sin estar acompañado de su traducción. Entonces, para que sea válida esa prueba, tiene que estar acompañada de su traducción. Si tú no ofreces la traducción, te la deberían requerir, y ya que exista la traducción, se le da vista a la contraparte para que se pronuncie sobre la traducción. Tuve un asunto donde pues, se mandó traducir un documento del inglés al español, y la autoridad dijo, yo estoy inconforme con la traducción porque el perito no acreditó que sabía inglés, una cosa así. Entonces nosotros le dijimos que no era lugar su objeción, porque lo que dicen los artículos que hablan sobre la traducción es que tú te debes objetar, o sea, tú te debes de inconformar respecto a la traducción en sí. Es decir, si no es amarillo, si no sé, blanco no es white, si la palabra o la frase no significa lo que dijo el perito que significa. No respecto a si el perito tenía o no tenía las facultades para hacer la traducción. Eso es otro tema. Lo que tú te debes de inconformar es respecto a si la traducción está bien o está mal. Entonces, en este caso no había objeción a la traducción, por eso le dijimos, no, lugar, no estás diciendo que existe una mala traducción. Entonces, pues, no pasó, no trascendió en ese caso. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o si no, pues lo dejamos hasta aquí, y la siguiente plática ya platicaremos sobre algún otro tema. El maestro Chamblati, claro. Dice José Antonio, ¿me puede mostrar ahora la imagen 1 sobre el informe? ¿Sobre qué informe? Ok. No era la 1, pero sí, ahorita lo buscamos. Aquí está la petición de informes. ¿Tienes alguna duda, Antonio? Chamblati, maestro, ya están las pláticas en la página de YouTube, para que si alguien las quiere ver. Las otras, pues, ya están. Muchas gracias, maestro, por subirlas. José Antonio, ¿tiene alguna pregunta de la petición de informe o algún comentario? Y yo también me puedo equivocar. Si alguien pues, me quiere debatir lo que yo dije, pues está bien, todos aprendemos. ¿No? Bueno, si no, todo bien, gracias. Esta petición es directa, respuesta sin mucha información. Sí, es que te informe el hecho que tú quieras conocer. Va a depender de cada caso en concreto. En muchos de los supuestos no necesitas un informe de la autoridad. En muchos otros sí, te puede servir para complementar lo que tú quieres acreditar. En el ejemplo que yo les dije, él quería acreditar que las cuentas no estaban a su nombre, entonces debió haber dicho que informe la Comisión Nacional Bancaria que esas cuentas no están a mi nombre, y la Comisión Nacional Bancaria estaría obligada a decir efectivamente no están a tu nombre, y ya con eso acreditaría lo que él quería, que es demostrar que las cuentas no estaban a su nombre.
Aunque en su caso en específico no necesita esa prueba, porque es, lo que él quiere acreditar es un hecho negativo y los hechos negativos no están sujetos a prueba. Él dice, no está mi nombre y ya. Quien tiene que acreditar que sí está su nombre, pues es la autoridad, porque está negando el hecho. No puedes demostrar hechos negativos, ¿no? Entonces aquí las pruebas pues va a depender mucho de la estrategia del abogado y qué es lo que se quiere demostrar. En este caso, en el que yo les comenté, creo que está mal ofrecida, porque, o sea, estaba mal ofrecida, pero además no necesita esa prueba. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, un saludo y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes en las redes sociales.